Y esto lo que tenemos aquí es una era. Aquí es donde se tendía el cereal se cultivaba en el campo, se tendía aquí, se llamaba tender la parva, tiene su concepto, y con un macho, con un burro o dos burros, y con un trillo, que es una tabla que cortaba, se troceaba el cereal, después se hacía un montón y se separaba el grano con el viento. Las eras estaban aquí porque esta es la zona donde más viento hace en Santa Cruz. Entonces, claro, estaban orientadas a la zona donde venían los vientos más frecuentes y más intensos, sobre todo para separar la paja del trigo. Porque originalmente se aventaba, es decir, se cogía del montón, se tiraba al aire, el cereal más pesado caía y la paja se iba hacia un lado. Nos queda aquí un ejemplo de un pajar, lo veis ahí con sus puertas tradicionales. Ahí la de la izquierda viene a ser la puerta tradicional de tablas con su pestillo, eso lo llamamos pestillo, que llevaba una llave de dientes. Ese pestillo, pues hay fuentes que indican que viene del periodo íbero ya. En el periodo íbero ya existían para cerrar las casas. Debajo, digamos, del pajar, que es donde se ponía la paja, está el corral donde se guardaban los animales. Y ya volvemos aquí. Esto es el Calvario. Se llama el Calvario por cuestiones, obviamente, de religiosas, donde se hacía la procesión de Semana Santa, que creo que todavía se hace, y suben aquí en procesión. Aparte de este lugar, fue una necrópolis en algún periodo, es una zona donde aparecen bastantes restos humanos. No sabemos el origen, pero obviamente podría ser uno de los primeros cementerios del pueblo, con lo que lo teníamos aquí al lado. Y luego en este lugar, durante la guerra, en el 1938, cuando se construye la línea defensiva XYZ, que recorre todo el término municipal, estaba lleno de túneles, porque era, digamos, que el centro de mando del puesto defensivo, que en el caso de Santa Cruz era el puesto defensivo número 14 de la línea XYZ, que llega hasta el Mediterráneo, hasta Almenara. Tenemos el pueblo. El pueblo, lo primero que tenemos que pensar es por qué está aquí el pueblo, pero claro, si miramos el entorno, pues rápidamente nos podemos ubicar. Es decir, los pueblos en España se ubican en zonas donde hay agua y obviamente hay recursos naturales para poder vivir. El recurso natural más importante que ha habido en este pueblo es lo que vemos aquí abajo, que es la huerta. ¿Ves? La huerta que rodea el pueblo y que es huerta porque es regadío, y recoge el agua del manantial que nace por aquel barranco que hay allá, es el manantial del valle, que genera un arroyo, y ese arroyo llega a un punto donde se introduce en una balsa, se rellena en una balsa, y desde ahí viene encauzado por acequias hasta el pueblo y hasta la huerta. En origen, yo pienso que ese manantial fue encauzado y rodeaba el pueblo. Realmente existe la acequia que rodea el pueblo por la parte baja. Es decir, las casas que había en la parte baja del pueblo salían de casa y tenían el agua muy cerca, a 25, a 50 o a 100 metros. Posteriormente, supongo que se haría la fuente de la Canaleja. Luego, si nos da tiempo, iremos a ver dónde está el lavadero. Y ya se convirtió en la fuente clásica del pueblo, donde la gente iba a llenar el agua para uso humano, animales o para la higiene, vamos. Esta huerta que vemos aquí se prolonga hasta el río Turia, que está abajo, que viene desde el norte, hace esta línea y se sale por allí, por entre las montañas, formando hoces. La huerta que hay abajo es una huerta relativamente nueva. El río, una de las características que tenía el Turia es que estaba sin encauzar. Y entonces el río se salía de su cauce habitualmente e inundaba la huerta. Entonces esa huerta es relativamente nueva porque el río no permitía cultivarla. Las avenidas la inundaban
y no se podía cultivar. A partir del siglo XIX, que no solo sucede aquí, sino sucede generalmente en toda España, con el crecimiento de la población, se empiezan a ocupar espacios agrícolas que hasta entonces no se usaban. Hay zonas, por ejemplo, en el sur de Alicante, que eran zonas de lagos de marchal, que se recuperan para el cultivo. Aquí sucede lo mismo, es decir, la población de Santa Cruz va ganando terreno al río, va ocupando el llano de sedimentación y va ampliando los cultivos. Esto perdura prácticamente, ayer me contaba un señor de aquí, hasta mediados del siglo XX, hasta los años 40-50, todavía el río, hay zonas que se sale y lo siguen encauzando. Actualmente el río está encauzado y es difícil que se salga, pero la escasa población pues ha llevado a que la huerta que costó tanto hacer ahora esté prácticamente abandonada. Cercana al río vemos la Olmeda, que es una pedanía de Santa Cruz, que está allí, y hay otra pedanía, digamos hacia el sur, hacia el este realmente, que no la vemos porque la tapa la montaña, que es la pedanía de Rinconada. Y luego hay otra aldea, por aquí detrás de las montañas, que se llama Higueruelas. Entonces el poblamiento de Santa Cruz tradicional está establecido en los 4 núcleos, tradicionalmente, y ya bastantes años, aunque la Olmeda y Rinconadas seguramente sean núcleos de nueva formación, que tienen relación con el crecimiento y la amplitud de la huerta en el siglo XIX. Higueruelas es un núcleo mucho más antiguo. Y aparte, pues en el municipio pues había un poblamiento disperso, en la zona de Orchova, donde estuvimos ayer cuando fuimos a Cerro Moreno, o la zona de Higueruelas. Y aquí también vemos un poquito lo que es el territorio municipal, y más o menos el territorio municipal viene a ser la primera línea de cumbres que vemos, en todo este lado y por este lado. Aquí llega un poquito más atrás y hacia el sur se extiende bastante el territorio municipal hasta la aldea de Higueruelas. Vale, pues aquí si queréis lo dejamos. ¿Va bien? ¿Todo? ¿Una pregunta? ¿Una afirmación? ¿Dónde se plantaba el cereal? ¿Dónde se plantaba el cereal? Bueno, esta es la historia agrícola. Si algo tenían en las sociedades rurales, y sobre todo sociedades en donde la capacidad de obtener alimentos era bastante limitada, porque estaban sometidos primero es que eran economías prácticamente de autoconsumo, estaban sometidos a la climatología. Y obviamente, aparte del cereal, se plantaban otras cosas o se aprovechaban otros recursos. Entonces, tradicionalmente en pueblos como este se plantaba el cereal en las zonas de montaña. La zona de huerta se plantó después. Lo que vemos ahora que son pinos, mayoritariamente, hace, pongamos, 70 años, eran zonas de cultivo. Zona de cultivo aterrazado, todavía allí se contemplan en aquella zona las terrazas. Por aquí, allí también se ven terrazas abandonadas. Bueno, pues esto es una constante en todo el término municipal. Todo el término municipal está en mayor o menor medida aterrazado. Es decir, la gente se dedicó a construir muros en la ladera para detener el terreno y plantar ahí el cereal. Esto tenía una situación, claro, el cereal tenía que combinarse con la ganadería. Aparte de la agricultura existía la ganadería. Aquí sobre todo había mucha cabra, había oveja, sobre todo. Cabra porque es un terreno bastante de cabras. Entonces el término municipal se dividía en 2 o 3 secciones, donde un año se plantaba cereal, al año siguiente se plantaba en la otra zona cereal, y al año siguiente. Y el resto, lo que se había plantado el año anterior, se pastoreaba, era para pasto. Entonces lo que se conseguía, esto es una técnica agrícola ya que viene desde la Edad Media, pues, donde se habla del sistema de rotaciones, que en la Edad Media es lo que conlleva un poco al desarrollo económico, ¿no?, que hay en el campo en el siglo XIII y siglo XIV. Bueno, pues esto aquí se hace a grandes rasgos, es decir, había una zona delimitada, por ejemplo, esta así, hacia afuera,
que era donde se plantaba el cereal, hasta que llegabas al término municipal siguiente. Al año siguiente esa zona se pastoreaba. Luego ya en los últimos años el cereal ya se empezó a plantarse con la reducción de la población, los recursos, se empezaron a abandonar las zonas de montaña y la gente plantaba cereal también en la zona de huerta. Aquí además se combinaba el cereal con el arbolado, es decir, con los frutales. Al ser huerta y tener posibilidad de tener frutales y que necesitan agua, sobre todo en la huerta cercana del río se plantaron muchos manzanos. Un periodo. Y esos manzanos se combinaban con el cereal porque era perfectamente llevadero, es decir, el cereal crecía en, digamos, el ciclo de cereal desde otoño hasta junio, julio, que se recoge, y el manzano que florecía en mayo y se recoge en octubre o incluso noviembre, ¿no? Entonces combinaba bien, la hierba no crecía con el cereal, el cereal sabemos que abre el suelo, es decir, había una combinación de agrícolas. Normalmente en esta huerta siempre se combinan los productos, lo que nos cuentan muchas veces los avances en el estudio de agricultura ecológica, biodinámica, que ya se hacían. El árbol siempre ha estado acompañado de un cultivo de suelo, digamos. Aparte, no lo vemos ahora, y ya que estamos había mucho viñedo. El viñedo se encontraba en las zonas más bajas, en las zonas digamos, cercanas al valle. En todas estas laderas que vemos por aquí había viñedo. Ese viñedo sucedía una cosa, que las zonas altas que rodean al pueblo, el pueblo está a 700 metros, las zonas altas, pueblos de al lado están ya los 1000 metros o por ahí. El viñedo no se producía entonces porque el clima no lo permitía, porque las heladas, sobre todo las heladas primaverales, eran recurrentes. Entonces, helada primaveral, el viñedo se helaba y no producía. Sin embargo, aquí que ya tenemos un clima mucho más suave, esas heladas, aunque existen, no son tan fuertes como en las zonas altas, pues permitían el plantar el viñedo. Dentro del ciclo del siglo XX, el cereal de las zonas que se fueron abandonando, la zona cercana, fueron sustituidas por almendros. Veremos, si nos recorremos el término, veremos que hay zonas donde hay almendros viejos. El cereal fue sustituido por almendro y el viñedo ha sido sustituido por olivo. Las zonas que veis olivo, que en general, incluso por aquí, son zonas de viñedo. Bajando al río, todavía la toponimia nos indica lo que había, es decir, hay varios parajes que tienen relación con el viñedo. Un paraje que se llama la Viña Don Gil, otro paraje se llama Las Parras, otro paraje se llama la Viña al Caballo. Quiere decir, ahora allí no vemos viña, pero sí que vemos olivos. La huerta, que es lo cercano y lo que realmente yo siempre digo que tenemos que proteger más en este pueblo, porque es lo que nos da el pueblo en sí podríamos decir que urbanísticamente es feo, pero el entorno natural que tiene, que es la huerta que va rodeando el pueblo, es lo que le da la belleza paisajística al enclave de la población. La huerta está ahora también ocupándose en mayor parte por olivos. Estos son los olivos que vemos aquí, que es la huerta cercana al pueblo, la huerta inmediata, era prácticamente huerta, productos de consumo inmediato en las viviendas, el huerto de verano, coles en invierno, verduras y frutales. Desde este pueblo salían, tradicionalmente en el siglo XX, salían productos agrícolas hacia las zonas de la comarca más elevadas. Desde aquí salía aguardiente, salían tomates, salían cerezas, salían manzanas, salían lechugas, salía cualquier producto que se llevaba sobre todo a la zona del Andete, que es la más accesible, y se comerciaba con ello. Vamos a hacer otra etapa. Las trincheras de la línea X y Z, ¿por dónde se encuentran? Bueno, ¿Tienen buena accesibilidad o...? La línea X y Z, aquí teníamos el frente más cercano, estaba en Teruel, que está en esa dirección, norte. Hay unos 60 kilómetros actualmente por carretera, y ahí estaba la línea de frente, que esa línea de frente luego se extendía por la serranía de Cuenca, más o menos entre las provincias de Cuenca y Teruel. Fue una línea que estuvo estable, pero sí que hay una línea
defensiva ahí, es decir, la línea defensiva de Cuenca empezaba en aquel cerro último que veis y desde allí ya comunicaba, llega hasta Cañete, bueno, recorre toda la sierra. Y la XYZ se hace en el 38. Y el motivo de hacer la XYZ en el 38 es la posibilidad de avance de los franquistas desde Teruel. Se hace desde aquí hasta Almenar, es la primera línea defensiva, porque luego hacia Valencia hay más, para proteger Valencia. Valencia, donde se había trasladado la capitalidad de España, donde estaba el gobierno. En lo que es concretamente aquí, parte más o menos de donde están aquellas naves, ¿veis allí? En el cerro de enfrente ya hay restos, en la ladera también hay trincheras, rodeaba lo que es la huerta de aquí de Santa Cruz, continuaba hacia el este, hacia el sureste, en aquella zona de montaña de allí también hay trincheras, más o menos por encima de la carretera actual, y luego continuaba hacia la zona de Archova, donde vemos las peñas aquellas más claras que están sombreadas, hasta conectar con el término municipal de Arcos, donde conectaba la línea. Sitios donde se ve, sí, hay numerosos, sobre todo donde no ha habido actividad humana, o la actividad humana ha sido reducida. Aquí en la huerta prácticamente no vamos a ver nada, porque la actividad humana de la huerta ha transformado lo que se hizo. Sí que hay algún punto donde se aprecia, incluso hay un sitio donde hay un pequeño refugio. Aquí en el que tendríamos que ver algo no se ve nada, porque claro, son muchos años, pero yo me acuerdo aquí de pequeño que estaban los túneles, de venir aquí y ver cómo se iban hundiendo los túneles. Y luego sí que había ahí un punto también, que ese también es visible aquí arriba. Hacia allá son más visibles. En esta ladera de aquí es muy visible. ¿Esta de este lado? Sí. Hay que buscarla y encontrarla. Que es la margen derecha del Turia, digamos. Sí, sí. Y luego por las zonas de Orchova también son bastante visibles. Estamos ahora trabajando en un proyecto de recuperación o de mantenimiento, conservación. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Se va a intervenir en principio, hay dos puntos, que es uno que es la Cuesta Flicos, que es la antigua carretera, y otro que es en la zona ya llegando hacia Arcos, donde hay unas trincheras construidas en piedra en seco que se están descomponiendo. Con una finalidad más bien de conservación, más que de reproducción de las propias trincheras. Una puntualización. Valencia ya no era capital de la República en el 38. Bueno. Pues hasta noviembre del 37, octubre-noviembre del 30. Pero era importante. Sí, está claro. Fue capital. Vale, pues si queréis bajamos y ahora haremos alguna paradita, así que veamos también la arquitectura tradicional. No os he dicho, no se ve desde aquí, pero ahora cuando vayamos bajando veremos ahí enfrente otra zona elevada del pueblo, que es donde está el castillo. Castillo que está arrasado, no se ve nada, y en los años 70 hicieron un depósito de agua que no tiene nada que ver con el castillo, obviamente. El origen del castillo, pues las pocas fuentes que hemos podido conocer o saber, pues sí que sabemos que hay un poblamiento musulmán, árabe o lo llamamos como queramos, no voy a entrar en la problemática, pero sí que sabemos que hay un dominio del mundo árabe que llega hasta 1219 y hay una conquista posterior por parte del arzobispo de Toledo y mantiene el castillo durante un tiempo. Actualmente está arrasado, pero sí que incluso se pueden diferenciar lo que podía ser el castillo musulmán de la evolución al castillo cristiano por los materiales. No se ha excavado ni se ha hecho nada ahí, obviamente. Hay poco profundidad de terreno y más que nada es lo que se ve superficialmente. Si entras a detalle, algo se llega a ver. Piedras habrá alguna, por lo menos, ¿no? ¿Piedras? O las han cogido para las paredes de Ojalá que llegue más. Bueno, es que este pueblo no es muy de piedra. Porque donde está el pueblo, una de las cosas que tiene el pueblo es que el pueblo no se hizo en la huerta. Una de las cosas que hacemos ahora es construir sobre los terrenos agrícolas ricos.
ejemplo más claro lo tenemos en Valencia. Valencia es una ciudad que estaba rodeada de huerta, todos sus pueblos estaban rodeados de huerta y allí se ha construido sobre los terrenos fértiles. Obviamente los pueblos se hacían donde el terreno no se podía cultivar o era malo para cultivar. Es decir, Santa Cruz está en la ladera, está gran parte sobre roca, la parte más antigua que es la propia roca del castillo, que veremos los detalles, que cuando vayamos hacia allá, está sobre roca, el casco antiguo, y luego ya sí que se amplió a esta zona que nos damos cuenta tampoco había cultivos, estaban las eras, porque es un terreno muy arcilloso, donde producir es complicado. Este es, ya que estamos en el origen del poblamiento, de origen árabe, quizás el pueblo actual, sí que hay poblamiento más antiguo. Aquí hay enfrente, en aquel cerro, pues hay un yacimiento ibérico. Por aquellas zonas de aquí hay restos de pequeños poblados del bronce. En la zona de Higueruelas hay también poblamiento ibérico. También ha aparecido algo romano en la zona de la Olmeda y en la zona de Orchoa. O sea, es decir, que ha habido, en esta zona ha habido un poblamiento continuado desde de la prehistoria, no sabemos, pero sí sabemos que desde la edad de bronce, es decir, desde hace 1000 años antes de Cristo, pues seguro. Continuamos.